Buenos días. Está con nosotros, como en otras ocasiones, el licenciado Armando Rodríguez, que es un agente que tiene mucha experiencia litigando en el Poder Judicial de la Federación. También ha trabajado muchísimos años en diversos lugares. Y queríamos comentar ahora sobre alguna experiencia que nos pudo haber dejado las recientes reformas constitucionales respecto al Poder Judicial de la Federación. Pero desde el punto de vista de que, qué opinaría él, qué opina el licenciado, sea bienvenido antes, respecto a las reformas, pero más bien respecto a la actuación que tuvo el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su posición respecto a estas reformas. ¿Qué opina usted respecto a esa posición que ha asumido o que asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esas reformas? Qué enseñanza nos deja, licenciado? Y sean bienvenidos todos. Pues buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación. Este tema de la impugnación de las reformas a la Constitución, en cualquiera de las vías, en cualquiera de los medios de impugnación previstos por la propia Constitución, ya sea el juicio de amparo, las acciones de constitucionalidad, las controversias constitucionales. Nosotros ya habíamos manifestado nuestro punto de vista de que no era posible porque se trataba de reformas constitucionales, que solamente el poder constituyente permanente podría en un momento determinado reformar, modificar. Y la enseñanza va a estar presente durante muchos años, porque el punto de vista que se había dado respecto de la Suprema Corte en relación con estas reformas constitucionales había sido en el sentido de que estas reformas efectivamente hechas por el Poder Constituyente Permanente no son impugnables en ningún medio. Pero ahora nosotros vimos una actitud, un punto de vista que se quería sostener de manera diferente. Y lo vimos porque ya en las anteriores ocasiones, esas reformas constitucionales no habían tocado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni al Poder Judicial de la Federación, en este caso, en lo tocante a la elección de los ministros, magistrados y jueces de distrito. Pero ahora cuando ya se toca algo que afecta directamente los intereses tanto de la Suprema Corte como del Poder Judicial de la Federación, entonces ya viene un cambio de actitud, ya no se ve de la misma manera esa cuestión. Entonces, nosotros vemos que ya no hay una conducta, no hay una manera de ver este tipo de solución de conflictos desde el punto de vista imparcial, sino que ya se toma parte precisamente porque se afectan los intereses. Y entonces aquí vemos el juego de la postura que quiere tomar contra lo dispuesto por la Constitución, por la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, y la postura que toma el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, y en realidad de todos los congresos de los estados, ante una postura de la Corte del Poder Judicial de la Federación que trata de frenar, que trata de revisar precisamente unas reformas y de conocer de asuntos que no le competen a la Suprema Corte ni al Poder Judicial de la Federación. Y eso nos lleva a la conclusión de que independientemente de que en las cuestiones constitucionales, en las cuestiones de derecho, en las cuestiones de justicia, afecte o no afecten unos intereses, se debe de actuar y se debe de resolver conforme a lo que señala la Constitución y a los criterios ya previamente establecidos. Porque si no,
se pierde básicamente el respeto, se pierde el prestigio que durante tantos años había ganado el Poder Judicial de la Federación. Hay etapas verdaderamente sublimes. Por ejemplo, la sexta, la séptima época del poder de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del Poder Judicial, donde esas sentencias eran contundentes, donde los criterios que se habían sostenido con base en la Constitución prevalecieron en esa época y siguen prevaleciendo. Y ahora con esta nueva forma de ver esas impugnaciones, tratar de conocer de algo que no se puede conocer constitucionalmente. Entonces, esto trae como consecuencia que ya ese respeto y ese prestigio ya no se pueda sostener. Y máxime cuando se involucra al pueblo a través de los medios de comunicación, cuando los puntos de vista se hacen conocer a través de las entrevistas que se le hacen a los ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, distritos, Senado de la República, Presidencia de la República, y viene un conocimiento genérico del pueblo y ya se toma una postura y toma una posición que no es conveniente para la justicia, que no es conveniente para el Poder Judicial ni para la Suprema Corte de Justicia de la nación. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que se debe de seguir sosteniendo la resolución de los conflictos tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y las leyes para que vuelva el orden, para que no se altere y para que se siga conservando el respeto y la obediencia que se debe a un poder que ha sido respetable durante muchos años, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales colegiados y de los juzgados. Eso Pues es lo que se puede. muchísimas gracias por su opinión, siempre certera. Yo coincido con su opinión. Y dice que incluso tradicionalmente hubo algunas reformas donde la Corte ya empezó a intervenir en cuestiones electorales, pero tradicionalmente no conocía de esos temas. Nunca se metió en esos temas porque, pues, muchos doctrinarios del mismo Poder Judicial de la Federación o gente que estudiaba estos temas, siempre habían apoyado esa situación de que no se metiera en cuestiones de tipo político, que afectara ese tipo de cuestiones electorales y otras cosas, porque tarde o temprano se perdía el prestigio y tarde o temprano podían suceder este tipo de golpes, lo que ahorita está sucediendo. Creo que esto mueve a reflexiones y pues muchas gracias, licenciado, y creo que vale la pena seguir comentando estos temas en los próximos programas índole constitucional. Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Gracias. A la orden. Saludos a todos, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego.